Si buena o mala noticia, pero en la reunión del día lunes no la vamos a seguir teniendo, sino el día miércoles y el día viernes. El día miércoles a las 6:30, pero la reunión, o más bien la prédica del viernes, va a ser a la hora de la vigilia. Y la vigilia va a ser por sectores. Ya no es un grupito reuniéndose y haciendo vigilia, sino todos los sectores viniendo en un viernes determinado. Hoy les damos a los líderes la programación para que cada sector pueda tener su vigilia y que todos, en este caso durante el mes, podamos venir a orar, ¿no? Los microbuses se van a dirigir y van a estar únicamente para el sector que le toca la vigilia. Entonces, usted viene de otro sector, ¿verdad? Por ejemplo, Nazareno y Ciudad Real, que son los dos que se unen. Ellos van a tener su vigilia X viernes, pero si usted viene del Ivo, entonces los microbuses no van a estar para usted, sino solamente para Nazareno y para Ciudad Real. ¿Verdad? Allá los van a ir a recoger, allá los van a ir a dejar. Entonces, si usted quiere venir aparte, va a tener que conquistarse a alguien que tenga vehículo para que usted pueda venir. Si no, los microbuses no van a estar para atender, repito, sino solo al sector que le corresponde la vigilia. Entonces, repito, no sé si para bien o para mal, pero el día lunes pues no continuaríamos con esta reunión, sino hasta día miércoles, ¿verdad? Y lo hacemos de hecho nosotros seguimos porque hay reunión de líderes y hay otro tipo de reuniones a las cuales tenemos que estar, pero si no un culto o una reunión, perdón, semejante a esta el día lunes, se quita, ¿no? El día miércoles sí a las 6:30, pero eso estamos hablando de la otra semana, ¿verdad? Esta semana todavía sigue igual. No sé qué digan, pero necesitamos hacer algunas otras cosas, repito, con líderes, y de esa manera vamos trabajando. De todas maneras, el día domingo vamos a entregar el boletín correspondiente, boletincito pequeño, donde están los nombres, los temas de todas las prédicas del otro mes. Que el día lunes que lavando, planchando, haciendo limpieza, porque ya podemos descansar un ratito. Vamos a dar inicio, vamos a completar o más bien a compartir el tema correspondiente a este día. Y siempre con el tema general relacionándonos sabiamente. Lástima que no hayamos aprovechado porque sí hubieron buenas exposiciones donde hemos estado aprendiendo aspectos bíblicos de cómo relacionarnos. De todas formas, siempre nos queda el desafío en nosotros mismos de poder aprender lo que dice la palabra del Señor respecto a cómo relacionarnos mejor unos con otros. Tal como lo hemos dicho, es un tema bastante difícil. Igual de difícil, ustedes me dirán, pues que es el relacionarse con los demás. Ay, qué cosa más difícil, hermano. Que ustedes se relacionen conmigo y yo con ustedes también, fíjense. Qué cosa más dura en momentos. Es bastante difícil y sobre todo, quizás voy a hablar bastante de mí hoy, no porque quiera hablar de mí, sino porque yo me conozco, ¿no? Y sé cuál es mi falla. A lo mejor usted se siente identificado con mis cosas también, ¿verdad? Y ahí vamos caminando de cómo salir realmente adelante con esto. Lo que sí puedo descubrir es que el Señor ha dejado mucha sabiduría en las relaciones. Y
y nosotros no queremos arriesgarnos a entrar a esos principios bíblicos porque creemos que a lo mejor vamos a ser humillados o a lo mejor los hermanos se van a montar en nosotros y eso nos cuesta demasiado cuando es todo lo contrario. Si lográramos realmente vivir tal como la palabra de Dios nos lo dice, el primero que saliera a la retaguardia, como dice, por nosotros sería el Señor. Y nosotros veríamos que la palabra de Dios se cumple tal como Dios lo ha estipulado, pero lo que sucede es que siempre estamos defendiéndonos. Y siempre tenemos un escudo puesto delante de nosotros cuando se trata de relacionarnos con los demás. Entonces ese escudo no lo quitamos nunca, así como lo hoy. No nos lo quitamos nunca y siempre nos estamos cuidando. Y eso hace que no lleguemos a conocernos o a entrar en una relación buena unos con otros. Y cuando digo buena sería en amor, o sea, en sinceridad. Sino que siempre, perdón la expresión, pero siempre estamos usando muchas máscaras y cubiertos, ¿verdad? Y no nos conocemos. Nos vemos de cara, ¿verdad? Y sabemos a lo mejor cuántos pesamos cada uno de nosotros, unos bastante, unos poquito, pero al final no nos conocemos del corazón. Estamos bien distantes precisamente por eso. Porque tenemos un escudo de defensa siempre que no nos deja acercarnos los unos con los otros, ¿verdad? Y como decíamos la vez pasada, a lo más que llegamos es a decir hermano, pero no un hermano sincero, sino le decimos hermano porque yo no le conozco su nombre a usted. Por eso le digo así, ¿verdad? Porque al final no sé. A mí me gusta referirme más, o más bien cuando le sea el nombre a alguien, yo prefiero decirle, ¿qué pasó? Fulano de tal, ¿verdad? Porque nos sentimos más identificados. Ahora, estamos, y ese ha sido el versículo sobre el cual hemos estado trabajando durante todos estos días. Y hoy el tema es tratándome a mí mismo con la verdad, y eso tiene que ver cómo yo me miro. Como yo me miro a mí mismo. Todos, fíjese bien, necesitamos estarnos de repente viendo a nosotros mismos, no en el sentido egoísta, sino en el sentido que necesitamos conocernos. Y como quien dice, si alguien necesita ser sincero consigo mismo, somos nosotros mismos, fíjese. Porque si nos estamos engañando o nos estamos inventando cosas de nosotros mismos, nunca vamos a crecer. Y de hecho por eso nunca crecemos, porque nunca nos observamos y nosotros necesitamos ser buenos observadores de nosotros mismos. Y nosotros decir, esto es exactamente mi falla, esta es mi debilidad. Y por eso deberíamos de venir delante de la presencia de Dios para postrarnos, para llorar por aquellas cosas que anhelamos hacer y que no podemos hacerlas, aunque deseamos, aunque quisiéramos. Eso debería ser en nuestro llanto. Acuérdense que el camino, la meta que nosotros llevamos no es aparentar nada ante los demás, no demostrar nada, no se trata de demostrarle nada a nadie. La meta nuestra es llegar a ser semejantes al carácter del Señor. Y eso necesitamos trabajarlo todos los días en nosotros. Ya dijimos que esto no tiene nada que ver con cuántas veces vengo a la iglesia. Yo le he dicho eso muchas veces. Yo puedo venir cantidad de veces, ¿verdad? Y seguir siendo el mismo porque no estoy dispuesto a verme sinceramente a mí mismo. Eso es una cuestión de evaluación. Entonces, el tema, o más bien el versículo que nos ha tomado y sobre el cual hemos estado trabajando nosotros todos estos días, es el versículo que nos recuerda el primer mandamiento que el Señor nos dejara. Y al respecto, por ser el primer mandamiento, podríamos decir que es lo más importante en la vida. Por eso
en las prédicas que yo he estado dando, yo he estado diciendo que el desafío más grande no es éxito. El desafío más grande no se llama prosperidad. El desafío más grande no se llama riqueza. El desafío más grande no se llama profesionalismo. El desafío más grande que nosotros tenemos en la vida es aprender a relacionarnos en amor. Eso es el desafío más grande. Entonces dice San Marcos 12:30, ¿verdad? Aunque los evangelios lo mencionan, casi todo dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primer mandamiento, y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento, dice, mayor que estos. Entonces ahí tenemos el versículo, y nos toca más que todo abordar el punto, la segunda expresión. Dice, y el segundo es semejante: amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Nos dice que la medida del amor al prójimo es la medida en la que nosotros nos amamos a nosotros mismos. ¿Verdad? Ese es un punto importante. ¿Y cómo tengo que amar yo a mi prójimo? ¿Y cómo lo tengo que amar? Dice que la medida es como te amas tú. Así lo tienes que aprender a amar a él. Cuando estamos leyendo esto en lo particular, pues yo siento una gran vergüenza, porque yo digo, qué cosa más difícil. Qué cosa más difícil, porque de alguna manera yo puedo identificar cómo me amo, pero que esté dispuesto a decir, así voy a amar a mi prójimo. Ay, qué cosa más difícil, ¿no? ¿Verdad? Y al final quedamos más que todo amándonos a nosotros mismos, porque nos queremos muchísimo. Ahí llega nuestro cristianismo. Hasta ahí llega. Fíjese usted, y es el principal mandamiento. Póngale usted cómo no estarán nosotros, ¿verdad? Entonces dice que la medida del amor al prójimo debe ser la medida con la que nosotros nos amamos a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor nos plantea, fíjese bien. Entonces viene una pregunta. Y la pregunta que viene pues es esa: ¿y yo cómo me amo a mí mismo? Si yo pudiera describir cuál es el amor que yo tengo de mí mismo, ¿cómo lo describiría? Porque si yo logro responderme esa pregunta y poder considerarme y poder sacar, la conclusión de cómo es el amor a mí mismo, entonces yo voy a poder determinar lo que necesito para poder amar a mi prójimo. Entonces yo ponía algunas cosas como, ¿cómo demuestro yo el amor a mí mismo? ¿Cuánto nos protege? ¿Cuántos cuidamos nuestra salud? Todos cuidamos nuestra salud. ¿Cuántos cuidamos nuestro cuerpo? Yo creo que todos cuidamos nuestro cuerpo. Ninguno lo expone a accidentes y a cosas semejantes. Nada, ¿verdad? Siempre lo estamos cuidando. ¿Cuántos buscan alimentarse a la hora correcta? ¿Verdad? Dicen, no, yo voy a comer siempre a la hora exacta, a la hora correcta. ¿Cuánto nos guardamos del descanso adecuado? ¿Cuántos aseamos nuestro cuerpo todos los días como parte del amor que nos tenemos a nosotros mismos?
¿Cuántos buscamos proveernos de todo lo necesario para nuestra comodidad? ¿Cuánto nos dolemos si los demás nos ofenden? Y como nos amamos, entonces sentimos la ofensa tan fuerte. ¿Cuántos demandamos un trato justo? O sea, yo necesito que usted me trate a mí bien, ¿verdad? Es parte del amor. ¿Cuántos rechazamos completamente todo menosprecio? No queremos que nadie diga cosas que disminuyan nuestro valor, sino siempre estamos cuidando que los demás nos traten muy bien. ¿Cuántos anhelamos que los demás se agraden de mí? Ay, el hermano. Expresiones como esas deseamos oírlas y nosotros nos sentimos tan grandes, ¿verdad? Pero tan grandototes. Anhelamos tener, dice, las mejores oportunidades y venimos y oramos y hacemos todo. Eso es parte de cómo manifestamos nosotros nuestro amor. ¿Verdad? Todas esas son cosas de cómo nosotros diariamente estamos al cuidado de nosotros mismos de una manera tan particular que de hecho vamos a decir que no lo hacemos con nadie más. Entonces la pregunta sería, ¿es esto lo que anhelo o deseo de mi prójimo? Que coma bien, que esté cómodo, que tenga lo mejor, que tenga las mejores oportunidades. Pero como quien dice, de veras que te amo. ¿Verdad que no? Porque la palabra dice, esa es la medida. Como te amas a ti, tienes que aprender a amar a tu prójimo. Y entonces por eso le digo que es mero difícil estos temas sí que han sido bien duros. Y lo que descubrimos es que en la práctica es que el trato con los demás lo hacemos de una manera tan diferente a como nos tratamos nosotros mismos, porque al final son los demás. Yo soy una cosa, pero los demás son otra cosa. Pero dentro del primer mandamiento no es así. Ellos son una cosa y yo soy otra cosa. Sino dentro del primer mandamiento dice, o sea, el amor que te tienes a ti mismo debe ser el mismo que reflejes a los demás. Entonces la pregunta sería que aquello que no me gustaría para mí, yo nunca debería desearlo para los demás. Nunca. Entonces eso debería ser como una regla, o sea, fuerte, ¿verdad? Lo que nunca desearías, o sea, para ti nunca lo anheles para la vida de otra persona porque es tu prójimo, ¿verdad? Pero ese sería el trabajo. Digo trabajo porque nosotros necesitamos trabajar en eso, fíjese, con nosotros mismos. Y trabajar, o sea, poniendo los fundamentos bíblicos necesarios. Esto no sale así como automáticamente, porque usted lo escuchó y ya lo va a hacer. No. Esto hay que trabajarlo mucho, mucho, mucho. Y sobre todo poniendo el fundamento bíblico necesario, porque es la única forma en la que a lo mejor, o sea, espontáneamente puede salir de nosotros.
Pero si no he decidido y no he puesto dentro de mí los elementos necesarios, el fundamento bíblico para poder llegar a una expresión, o sea, de amor tal como el Señor nos lo demanda, yo no lo voy a hacer simplemente porque escuché una prédica. Repito, necesitamos trabajar al respecto e ir poniendo los elementos necesarios para ir conformando nuestro corazón a la medida del Señor. Fíjese que voy a poner dos ejemplos, dos parábolas de cómo es el punto de diferencia de unos con otros. Y si nosotros nos vamos a Lucas capítulo 18, versículo 10, nosotros vamos a leer lo siguiente. Dice: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mire, ahí está. Ahí está ya el punto de diferencia. Yo no soy como los demás. Entonces viola el mandamiento. Cuando dice que el segundo mandamiento es amarás, dice, a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice, y comienza a decir por qué. Dice porque no soy como los otros hombres. ¿Y cómo son los demás hombres? ¿Cómo son aquellos que están alrededor de mí? Dice, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún dice como este publicano. Pero yo, Señor, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Y ahí comienza, fíjese bien, a describir todo lo que él piensa de sí mismo. Entonces ahí podemos ver la manera como nos tratamos a nosotros mismos y cómo tratamos a los demás. Entonces dice, Señor, ¿verdad? Yo soy bueno. Los demás son malos, Señor. Los demás, Señor, merecen la condenación. Yo, Señor, merezco tu bendición. Los demás, Señor, no hacen las cosas que deben hacer. Yo, Señor, sí tengo la capacidad para hacer las cosas que se demandan. ¿No ven ustedes alguna semejanza en cómo nos tratamos? ¿Verdad que sí? Nosotros somos los buenos. Los demás no son tan buenos como nosotros. Y ahí comienza, mira, el rompimiento. Ahí comienza la división, ahí comienza la separación. Y esa es la parte en la que necesitamos trabajar. Luego lo miraba también ahí en Lucas capítulo 10, versículo 29, que dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Entonces la pregunta sería, ante una necesidad, ¿cómo desearíamos ser tratados?
con indiferencia o con diligencia en el caso de la parábola. Entonces dice acá que pasaron algunos, aconteció que cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Entonces la pregunta sería, si hubiera sido yo la persona a quien los ladrones lo hubieran herido y despojado de todo, ¿cómo hubiera deseado ser tratado? Entonces nos gusta ser el centro de atención de otros, pero nos incomoda el apoyar a otros en sus necesidades. Es la parte que nos toca evaluar y nos toca considerar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a esforzarnos, en este caso, por ir y manifestar nuestro amor a la vida de otros, tomando como medida nuestro amor, el amor a nosotros mismos? Entonces, elegir el camino correcto hacia el amor que la palabra de Dios nos demanda, hacia el prójimo, para mí implica evaluar, considerar o reflexionar sobre mi propia conducta, al punto de llegar a tratarme con la verdad. Yo necesito tratarme con la verdad. Pues ante la pregunta, ¿y cómo soy en realidad? ¿Yo cómo soy? ¿Y usted cómo es? O sea, respecto a lo que la palabra de Dios demanda en relación al primer mandamiento. Entonces se debería despertar la inquietud de trabajar conmigo mismo, haciendo los ajustes correspondientes a fin de dar la medida de lo que la palabra de Dios nos demanda o exige. Amén. Entonces la intención de conocerme a mí mismo requiere de la necesidad de cuestionarnos, fíjese bien, en áreas específicas. Yo no sé si usted lo hace, pero todos necesitamos, para obrar un cambio, cuestionarnos, confrontarnos nosotros mismos con la palabra del Señor, o estarnos haciendo preguntas o interrogantes a fin de conocer exactamente cuál es mi condición particular. Porque solo de esa manera podemos trabajar. Si nosotros no lo hacemos, entonces cuando vienen las circunstancias, nosotros lo que hacemos es lo que comúnmente hacemos. Reaccionamos mal. Y no sabemos ni siquiera cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque nunca ni siquiera lo hemos pensado. Entonces el cambio no es automático. El cambio no es simplemente porque usted escuchó una prédica. Tiene que ser una decisión al respecto. Y repito, en esa área, en el área del amor, nos cuesta porque no queremos ser afectados. No queremos que los demás se nos monten encima si yo les doy demasiado, si yo respondo como la palabra de Dios quiere que responda. Entonces las preguntas que nosotros deberíamos hacernos continuamente, más bien tienen que venir a la luz de la palabra de Dios.
Hay un método de estudio bíblico muy interesante que es en base a preguntas, ¿verdad? Se leen los evangelios y todo, pero siempre nos estamos cuestionando cómo estamos nosotros. Yo he estado leyendo mucho, bueno, no tan mucho, no miento y digo mucho, pero he estado como varias semanas y siempre estoy volviendo a Santiago y siempre leyendo Santiago y siempre leyendo un poquito de Santiago y quizá por la barra de Santiago, no sé, pero Santiago. Entonces cuando ve a Santiago y dice, habla del hermanos, tened por sumo gozo, dice, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis completos y cabales y que os falte cosa alguna. Y comienza. Y entonces la primera interrogante que viene a mí cuando estoy leyendo eso, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Gozo, digo yo, gozo. ¿Qué tanto me gozo? Yo, ¿qué tanto me gozo? Estoy gozoso por las pruebas, sabiendo, dice, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea que la prueba no me destruye. La prueba no me está destruyendo. La prueba más bien es la materia prima para que yo esté contento de la manera como Dios está tratando conmigo, con mi carácter. Porque Él está produciendo paciencia a través de la prueba. Entonces yo vengo a mí mismo y digo, pero la verdad es que yo nunca me he sentido gozoso en las pruebas. Yo no sé lo que es eso, así como, yo no sé, hermano. Yo he escuchado cantidad de veces que, sí, hermano, ¿verdad? Que gozo cuando os hallé, pero yo no conozco eso. Yo no estoy gozoso cuando estoy pasando una prueba. Yo estoy triste. Sobre todo porque no veo lo que dice la palabra. Que se está trabajando en mí la paciencia. Porque como estoy de alguna manera siendo afectado, ¿verdad? Por lo que está sucediendo. Entonces lo primero que digo es, Dios es malo. Mire cómo me está triturando. Eso es lo que digo yo. ¿Sí? Mire, de veras que yo no, en el caso, perdón hermana, pero no necesito profeta para que el Señor me hable. Aunque sí es importante en momentos porque esas restregadas que me pega el Señor en su palabra son más que suficientes. Y cuando digo yo, Señor, ¿sabes qué? Yo estoy leyendo Santiago porque yo digo, Señor, algo quiero que se me pegue de esta cuestión. Pero cuando lo estoy leyendo, digo, Señor, nada se me pega, Dios. Me cuesta. Qué cosa más dura. Qué cosa más difícil. Entonces estaba en estos días leyendo, tratando de salir de mis locuras en la cabeza cuando se me meten cosas. Y mire, le digo, sí que de veras, ¿no? Leyéndola, Señor, ¿y cómo salgo? ¿Y cómo salgo? ¿Y cómo salgo? Exacto, ahí está. Pero, profeta, porque diga, ahí está. Y que es la voz de Dios. Pues sí, claro que es la voz de Dios. Entonces una de las cosas, lo que quiero decir es que
cuando leemos la palabra cuestionándonos a nosotros mismos, en el caso mío, yo puedo saber en dónde estoy. Y si yo sé dónde estoy, que de hecho no es tan cerca de la palabra, yo puedo ir al Señor y decirle: ayúdame a hacer tu palabra, porque yo no puedo, Señor, me cuesta. Yo no sé lo que es gozarme en medio de la prueba. Yo sé lo que es rechazarte en medio de la prueba, pero no sé lo que es gozarme. Cuando tu palabra dice: tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, si yo no me sé tratar a mí mismo con la verdad, yo no crezco. Yo nunca voy a crecer. Por eso es, tratémonos con la verdad. Al menos seamos sinceros con nosotros mismos. Ya que a lo mejor nos cuesta ser con otros. Al menos con nosotros mismos, tratémonos con la verdad. Y sabe, porque es la única manera de salir adelante. Siendo sinceros. Porque nosotros necesitamos, fíjese bien, caminar hacia lo que la palabra de Dios dice, pero no engañándonos a nosotros mismos. Y de hecho, o sea, el mejor espejo es la palabra, hombre. Es que mire, si es que y no es para mal. Si llegamos a entrar a ese ámbito, hermano, usted y yo vamos a gozar la vida, porque la presencia del Señor siempre va a estar con nosotros, porque la palabra se va a cumplir así que no, ¿verdad? Si seguimos en ese punto de: hermanos, tenéis por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, ¿verdad que no nadie nos está buscando para destruirnos? ¿Verdad que nadie, ni mucho menos el Señor, nos anda buscando para hacernos mal? Si es todo lo contrario. ¿Verdad? Él ha fijado tu mirada en usted y en mí, y permite la prueba para que el gozo salga de nuestro corazón y la paciencia se desarrolle. Entonces nadie nos está haciendo mal. ¿Verdad? No es mentira que nadie nos quiere, ni decir: no, es que el Señor no me quiere. No. Dice la palabra que tiene que salir de tu corazón gozo. Y eso va a crear paciencia. Y la paciencia, eso te va a ayudar. Yo estaba pensando en ese Señor, ¿y por qué paciencia, Dios? ¿Por qué paciencia? O sea, ¿por qué paz, verdad? O sea, en circunstancias, la paciencia, el conocimiento del Señor en medio de las circunstancias. Porque el Señor, ahí está su presencia detrás de todo eso. ¿Verdad? Y siempre lo vamos a necesitar. Entonces, preguntas como en relación al principio, a los mandamientos: ¿verdaderamente amo yo al Señor? ¿Verdaderamente amo yo
al prójimo? ¿Verdaderamente me amo yo a mí mismo? ¿Qué tan sincero soy con los demás? ¿Busco guardar una apariencia y no decir lo que en realidad pienso en los demás? ¿Por qué? ¿Por qué me cuesta tanto el pensar que amar al prójimo debe de ser igual a la medida de mi propio amor? ¿Por qué soy tan cruel con el pecado de otros, pero muy compasivo con el mío? ¿Por qué pretendo creer que la aceptación o opinión de otros no es importante? Porque creo que los demás deben pedirme perdón, pero yo no necesito pedirles perdón a ellos. Porque no me interesa cuidar mi conducta cuando sé que voy a ofender la vida de los demás. ¿A cuántas personas las tengo condenadas al infierno y por qué? Porque demando de otros la obediencia al Señor que no me demando a mí mismo. ¿Cuánta disposición al sacrificio he decidido hacer por otro? Saben, aquellos que crecieron en la Biblia lo hicieron porque siempre le estaban preguntando al Señor cosas, preguntas. Y esas preguntas no se deben terminar. Entonces usted tiene o todos tenemos una posibilidad de ese cambio a medida que nos vayamos cuestionando a nosotros mismos en las áreas que queremos crecer. Solo de esa manera podemos hacerlo y luego dar una respuesta, cómo estamos. Y si descubrimos que nos falta, entonces venir delante de la presencia de nuestro Dios. Yo necesito tratarme con la verdad. No es posible que me engañe a mí mismo. Usted dice, yo soy malcriado. Pues dígaselo al Señor, Dios. Pero qué bueno que ya lo dijo. Yo soy mentiroso. Pues qué bueno que ya lo descubrió. Vayamos donde el Señor. Porque solo tratándome con la verdad, yo voy a crecer. Pero si a mí mismo me miento, yo estoy condenado a vivir lejos de la palabra, porque yo mismo me condené. Amén. Entonces, eso, o sea, cada vez que estamos leyendo y leyendo, no estamos solo para saber, no estamos leyendo solo para saber qué pasó, sino qué haría yo. ¿Yo qué hubiera hecho? Si yo hubiera ido en esa barca juntamente con los discípulos, ¿qué hubiera hecho yo? Y ahí comienza a extraer, mire, a sacar de usted mismo. Ahora, lo que estoy pretendiendo es entregarles una forma en la que a lo mejor logremos crecer un poquito. No estoy condenando, perdón, yo siempre quiero decir eso, no estoy condenando. No sé por qué de repente soy así en la prédica, pero yo lo que quiero es ayudar lo más que pueda. Y estaba como leyendo que sin conocimiento no alcanzamos lo que queremos. Primero necesitamos conocer para ir hacia donde queremos. Pero en relación a este mandamiento, a lo mejor nos queda una tarea de toda la vida. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como te amas tú mismo. Esa es la medida. Amén. Bueno, entonces terminamos. Yo quiero que se ponga usted de pie. Ojalá ya arruiné este reloj, ya le quité la hora.